¿Alguna vez te has preguntado si ese pensamiento que no se va, esa idea que se repite, esa sensación que no puedes explicar, podría ser Dios hablándote? Y si en lugar de buscar voces audibles o señales externas, aprendieras a escuchar lo que ocurre dentro de ti, en lo más íntimo de tu conciencia, y si te dijera que Dios tiene un lenguaje silencioso, profundo, que habla directamente a tu mente y que tú lo has sentido más de una vez, pero no sabías que era Él. Hay personas que creen que solo los profetas, los pastores o los grandes ungidos pueden escuchar a Dios, pero la verdad es que el Señor habla a todos, a ti también, y muchas veces lo hace a través de lo que piensas, de lo que imaginas, de lo que razonas cuando nadie más te ve, cuando te sientes inquieto sin razón, cuando tienes una certeza interna que nadie te enseñó, cuando una idea no te deja dormir. Dios podría estar hablándote justo ahí. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje cualquiera. Es una historia real que va a enseñarte cómo identificar esa voz interna que muchas veces has ignorado, pensando que eran simples pensamientos. Vas a descubrir cómo Dios puede usar tu mente para revelarte cosas profundas, para protegerte, para guiarte y hasta para advertirte. Comenta esta frase si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios como nunca antes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quédate, porque lo que vas a descubrir en esta historia puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Voy a comenzar con la historia. Se llamaba Rebeca Saldaña. Tenía 48 años y llevaba casi media vida siendo parte activa de su congregación. No era pastora ni predicadora, pero tenía el don de servir. Siempre estaba en lo que nadie quería hacer, limpiando, cuidando niños, preparando comida, organizando campañas de ropa para los más necesitados. No hablaba mucho, pero su presencia traía orden. Su manera de caminar, de mirar, de quedarse callada en los momentos clave, transmitía una autoridad silenciosa que no se imponía, pero se respetaba. Sin embargo, aunque todos la veían como una mujer fuerte y centrada, lo que nadie sabía era que Rebeca tenía una batalla interna que no había compartido con nadie. Desde hacía años, en su mente había pensamientos que la desorientaban. No eran voces, ni visiones, ni revelaciones místicas. Eran impresiones, ideas, preguntas que aparecían sin explicación. Sensaciones que se instalaban en su interior como si alguien se las dictara en lo secreto. A veces estaba a punto de tomar una decisión sencilla, como aceptar una invitación o cambiar de empleo, y algo dentro de ella le decía, no lo hagas. Otras veces se despertaba en mitad de la noche con una imagen mental clara, el rostro de alguien de su comunidad, el nombre de una persona, una frase exacta. En varias ocasiones, lo que pensaba o sentía se cumplía con una precisión inquietante. Pero como nunca había escuchado a Dios como otros lo describían, con voces, sueños o visiones, creyó que todo estaba en su cabeza, que era imaginación, que estaba exagerando, hasta que un día ese tipo de pensamientos ya no pudo ignorarlos. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Una mañana, Rebeca sintió una urgencia rara en su mente. Debía pasar por la casa de una hermana de la iglesia que no veía hacía semanas. No tenía una razón concreta, solo pensaba una y otra vez. Ve hoy, toca su puerta, no lo postergues. Intentó sacarse la idea. Estaba ocupada, tenía otras tareas, pero la insistencia en su interior era tan fuerte que terminó obedeciendo. Al llegar a la casa de la hermana, tocó la puerta varias veces. Nadie respondía. Golpeó más fuerte. Nada. Y justo cuando estaba por irse, escuchó un lamento muy bajo, casi imperceptible. Empujó la puerta, que no estaba con llave, y entró. Allí encontró a la hermana deshidratada en el suelo sin poder moverse.
Había sufrido una caída y llevaba casi 2 días sin ayuda. Gracias a Rebeca, fue hospitalizada a tiempo y logró recuperarse sin secuelas. Cuando el pastor de la iglesia lo supo, la abrazó y le dijo: «Hermana, usted escuchó la voz de Dios». Pero Rebeca no lo creyó. Pensó que fue solo una corazonada, hasta que eso volvió a repetirse, una y otra vez. Comenzó a recibir impresiones mentales, como ella las llamaba. No eran ideas sueltas, eran como pensamientos nítidos, que no nacían de su voluntad, pero que se instalaban con fuerza en su mente. A veces eran nombres, otras veces eran urgencias por orar, otras veces era la necesidad de callar cuando todo su ser quería hablar. Y siempre, siempre había un fruto, un resultado. Un desenlace que confirmaba que algo superior estaba detrás. Poco a poco, entendió que Dios le estaba hablando, no como a los demás, no como ella esperaba, sino directamente, a través de su mente. La transformación fue sutil, pero radical. Ya no vivía desde fuera hacia adentro. Empezó a prestar atención a lo que ocurría dentro de ella. Comenzó a filtrar sus pensamientos, a discernir cuál era suyo, cuál era del enemigo y cuál, sin lugar a dudas, venía del Espíritu Santo. Su vida entera cambió. No necesitaba títulos, ni plataforma, ni revelaciones públicas. La mayor intimidad con Dios la vivía en el silencio de su casa, cuando oraba en la cocina, cuando estaba sola, cuando escuchaba con atención lo que su mente le quería decir, y sabía que era Dios. Una noche, por ejemplo, mientras oraba en su habitación, su pensamiento se llenó con una frase: «No permitas que entre». No sabía de qué se trataba, solo anotó esa frase en su cuaderno. Al día siguiente, su hijo menor, Samuel, de 23 años, le presentó por primera vez a su nueva pareja. Al verla, sintió una incomodidad inmediata. Algo dentro de ella se contrajo. Recordó la frase. No sabía por qué, pero había aprendido a obedecer sin necesidad de entender. Oró en silencio, le pidió a Dios una señal clara. Y esa noche, sin buscar nada, encontró entre las pertenencias del muchacho una carta con amenazas que esa mujer había escrito a una expareja. Violencia, manipulación, mentiras. Todo salió a la luz. Samuel al principio no quiso creer, pero al final lo entendió todo. Se alejó de esa relación y días después confesó: «Mamá, tú tenías razón, pero yo sé que tú no sabías nada. ¿Cómo hiciste?». Y Rebeca solo respondió: «Dios me habla, en la mente, no con voz, pero con claridad». Desde entonces comenzó a ser buscada por otras mujeres de la iglesia, no para consejería formal, no para sesiones espirituales, solo para conversar, para ser escuchadas. Porque Rebeca transmitía algo distinto, una sabiduría que no venía de los libros ni de los cursos, sino del contacto íntimo con Dios dentro de su propia mente. Incluso mujeres mayores que llevaban décadas en el Evangelio empezaron a decirle: «Hermana, cuando usted habla siento que Dios está aquí». Pero Rebeca no se enorgullecía, seguía siendo discreta, fiel, silenciosa. Pero su discernimiento era cada vez más afinado. Entendió que la mente no es un enemigo, como algunos enseñan, que no hay que apagarla para que Dios se manifieste. Todo lo contrario, Dios también habita la mente. Cuando ha sido entregada, renovada y puesta bajo su dominio, la mente se convierte en un canal divino. Y ahora Rebeca se ha convertido en una referencia. No por fama, no por reconocimiento, sino porque su vida es prueba viva de que Dios habla de formas que muchos no quieren oír, porque esperan lo espectacular y se pierden lo esencial. Y si tú estás aquí escuchando esto, tal vez es porque a ti también Dios ya te ha hablado muchas veces, pero no lo sabías. Quizás piensas que eran solo pensamientos tuyos, que era tu imaginación, tu ansiedad, tu intuición.
pero puede que haya sido el Espíritu susurrándote desde dentro, guiándote, corrigiéndote, cuidándote, usando tu propia mente como instrumento, y ahora, justo en este momento, te toca aprender a distinguir, a reconocer, a rendirle tu mente a Dios, no para que la apague, sino para que la utilice, porque una mente consagrada no es una mente vacía, es una mente entrenada para escuchar la voz del cielo en medio del ruido del mundo. Lo que vivió Rebeca Saldaña no fue producto de una imaginación desbordada, ni de una fe supersticiosa. Fue un entrenamiento silencioso y profundo en la capacidad más ignorada del creyente moderno. Aprender a reconocer la voz de Dios dentro de su propia mente. Una práctica espiritual antigua, íntima, pero olvidada por una generación que solo busca lo espectacular. Y hoy, tú estás aquí porque esa misma capacidad también habita en ti. Porque Dios no habla solo desde los altares, Dios también habla desde dentro. Tal vez nunca lo pensaste, tal vez lo ignoraste, pero ¿cuántas veces tuviste una certeza inexplicable, una sensación que te decía, ahí no es, esto no es para ti, detente, espera, hazlo ahora? ¿Y qué hiciste? La mayoría de las veces la ignoraste o pensaste que eran cosas tuyas. Pero esa voz no era cualquier voz, porque los elegidos, los que han sido llamados por Dios para algo más alto, no siempre escuchan con los oídos, escuchan con el alma. Y su alma, cuando está limpia y rendida, convierte la mente en santuario, en templo, en canal. Rebeca nunca necesitó levantar la voz para mostrar que Dios estaba con ella. No tenía una Biblia marcada de punta a punta, ni un conocimiento teológico brillante. Tenía algo mucho más valioso, la sensibilidad para distinguir lo sagrado en lo cotidiano, para reconocer lo espiritual en lo mental, para saber que cuando una idea se repite, cuando un pensamiento no la dejaba dormir, cuando una palabra interna le estallaba sin razón, no era ella, era Dios. Y había aprendido a escucharle, y eso fue lo que la convirtió en una guía, en una presencia que calmaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno vive con la mente llena de Dios, el cuerpo lo transmite. La voz, el gesto, la mirada, todo cambia. Hoy en día, muchos creyentes se preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? Pero pocos se atreven a hacerse esta otra pregunta. Estoy escuchando demasiado al mundo y por eso no oigo al cielo, porque si tu mente está llena de ruido, de redes, de críticas, de imágenes sucias, de conversaciones vacías, ¿cómo esperas que Dios hable? No porque no quiera, sino porque tu canal está ocupado, y esto es lo que entendió Rebeca. La mente no es enemiga, no es un estorbo, es el lugar donde Dios pone sus pensamientos, donde siembra sus advertencias, donde susurra su voluntad, pero solo cuando tú se la entregas completamente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? El entendimiento, la mente, el pensamiento, todo eso es clave para conocer la voluntad de Dios. No dice, transforma tus emociones, dice, renueva tu entendimiento. Y para eso necesitas hacer lo que hizo Rebeca, vaciar tu mente de ruido, filtrar lo que entra, elegir lo que consumes, rendir tus pensamientos al Espíritu Santo y dejar que sea Él quien los purifique, los ordene, los alinee con la verdad. Porque Dios no va a imponer su voz en una mente caótica. Él habla suave, habla desde dentro y espera que tú hagas silencio, que prestes atención, que te acostumbres a discernir. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan que oír a Dios es solo tener visiones, sueños, profecías, pero los profetas más antiguos pasaban horas en meditación, en reflexión, en oración silenciosa. Ellos sabían que la voz de Dios no siempre retumba.
a veces susurra. Y si tú estás aquí, es porque tú también necesitas afinar tu oído interno. Esa parte de ti que ya ha recibido señales, pensamientos, advertencias, pero no las supiste leer. Esa parte que siente cuando algo no cuadra, que se incomoda cuando todo parece perfecto, que se alegra sin motivo justo antes de que algo bueno pase. No son coincidencias, no es intuición humana, es Dios entrenándote para caminar con Él en lo secreto. Pero para eso necesitas compromiso, porque escuchar a Dios en tu mente requiere disciplina, requiere vigilancia, requiere decisión. No puedes pretender oír a Dios si llenas tu cabeza de basura. No puedes esperar que el Espíritu te hable si solo consumes cosas del mundo. No puedes distinguir sus pensamientos si tus pensamientos no han sido limpiados por la palabra. Por eso este mensaje no es solo una historia bonita, es una confrontación, un llamado a revisar tu mente, a revisar lo que piensas, a vigilar cómo te hablas a ti mismo. Porque muchas veces Dios quiere darte dirección, pero tú estás demasiado ocupado creyendo las mentiras del enemigo. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, como si te la hiciera Rebeca mirándote a los ojos. ¿Qué voz predomina en tu cabeza? ¿La de Dios? ¿La tuya? ¿O la del miedo? ¿La del pasado? ¿La del enemigo que te acusa? Tú sabes la respuesta. Y si es otra voz la que manda ahí dentro, es momento de recuperar tu mente para Cristo. Es momento de decir, Señor, limpia mis pensamientos, santifica mi mente, habla dentro de mí y enséñame a distinguirte, porque tú puedes hacerlo, tú puedes desarrollar esa sensibilidad, tú puedes aprender a callar el mundo para escuchar al cielo, y no necesitas ser especial, solo necesitas querer, solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas dejar de despreciar esa voz suave que lleva años hablándote sin que tú la reconozcas. Y ahora que estás aquí, te voy a pedir algo que solo los valientes hacen. Escribe en los comentarios qué pensamientos Dios ha puesto en ti últimamente. Esa idea que no se va, esa palabra que se repite, ese llamado interno que ignoraste. Compártelo, porque otros pueden estar recibiendo lo mismo y no se han atrevido a decirlo. Y si ves a alguien más que comenta algo parecido, respóndele. Ora por él, ora por ella. Porque lo que hoy empieza en ti puede iniciar también en otra mente que está a punto de despertar. Estás siendo llamado a otra dimensión, una fe más profunda, un oído más agudo, una mente alineada con el cielo, y una vida que, desde ahora, será guiada no por impulsos, sino por la voz real de Dios hablando desde dentro. El poder de la mente entregada a Dios es uno de los temas más ocultos y al mismo tiempo más transformadores de toda la Biblia. Desde el principio, el Señor dejó claro que no solo desea nuestro corazón, sino también nuestro pensamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Mateo 22:37. Y no es casualidad que Jesús mencionara la mente como parte esencial de la entrega, porque sabe que allí se libra la guerra más silenciosa y más decisiva del creyente. Y lo que vivió Rebeca Saldaña no fue un caso aislado. Su proceso de aprendizaje, de obediencia, de conexión profunda con Dios, a través de sus pensamientos, es un ejemplo perfecto de lo que Dios ha estado haciendo desde el Génesis hasta hoy, formando personas capaces de discernir espiritualmente desde dentro, no solo desde lo externo. La palabra de Dios está llena de momentos donde el Señor actúa, no con truenos, no con terremotos, sino con pensamientos. ¿O acaso no fue así con Nehemías? Nehemías estaba frente al rey Artajerjes, a punto de hacer una petición que podía costarle la vida. El texto dice en Nehemías 2:4, «Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey». ¿Oró en voz alta? No. ¿Se arrodilló? Tampoco. Oró en su mente, en un instante, en silencio.
Y Dios respondió. Ese versículo nos revela algo poderosísimo, que Dios escucha incluso cuando no decimos nada en voz alta. Él lee el pensamiento, interpreta los impulsos, capta los suspiros, traduce las dudas y responde a las oraciones silenciosas. Ese momento de Nehemías es uno de los más ignorados en las prédicas, pero es una joya espiritual, porque nos muestra que la mente es un altar, un espacio donde, si ha sido purificado, Dios se manifiesta, Dios gobierna, Dios dirige, y eso cambia todo. Muchos creyentes están esperando que Dios les hable a través de un profeta, de una visión, de una palabra fuerte, pero ignoran que el Señor ya les ha hablado en la intimidad de sus pensamientos. Lo que pasa es que no han aprendido a filtrar, no han aprendido a reconocer, no han aprendido a quedarse quietos y escuchar el eco de la voz divina que resuena dentro. Y es aquí donde entra otro personaje bíblico que lo entendió perfectamente. Daniel. El profeta Daniel no solo interpretaba sueños, también tenía entendimiento de visiones, pero sobre todo de pensamientos. En Daniel 2:30, cuando Nabucodonosor lo llama para revelar un sueño oculto, Daniel dice: «A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón». Ahí está. Daniel entendía pensamientos, y no solo los suyos, también los ajenos. Porque cuando Dios se adueña de tu mente, también te da discernimiento sobre la mente de otros, no para juzgar, sino para ayudar, para aconsejar, para guiar con precisión espiritual. ¿Y qué pasa cuando un creyente no rinde su mente a Dios? Ocurre lo que está pasando en este tiempo. Mentes confundidas, cristianos agotados, personas que oran con los labios, pero piensan con el enemigo. Personas que cantan con la boca, pero albergan pensamientos tóxicos, negativos, sucios o de derrota. Y por eso fracasan, por eso no avanzan. Porque creen que basta con cambiar lo externo, cuando lo que Dios quiere cambiar está adentro. Por eso hoy, tú que estás aquí, necesitas hacer una pausa profunda y revisar el estado de tu mente. ¿En qué piensas cuando nadie te ve? ¿A qué voz obedeces en tu interior? ¿Tus pensamientos están dominados por miedo, por queja, por duda? ¿O están alineados con la palabra, con esperanza, con promesas, con dirección? Y si no lo están, este es el momento de entregar tu mente al Espíritu Santo. De decirle: no quiero que mi mente sea territorio del enemigo. Quiero que sea un lugar donde tú habites, donde tú hables, donde tú dirijas cada paso que doy. Porque así vivió Rebeca. Y así es como se vive con una fe madura, con una relación real con Dios. Ahora te voy a hablar de algo que está ocurriendo hoy, en este mes. Estamos en mayo, un mes en el que muchos entran en crisis emocional. Hay presión económica, hay desesperanza. Muchos tienen la sensación de que el año se va rápido y no han logrado nada. El mundo está lleno de ruido, y en ese ruido el enemigo ataca la mente. Él sabe que no puede tocar tu alma porque le pertenece a Dios, pero puede susurrar, puede sugerir, puede sembrar pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Y si tú no estás alerta, si no tienes comunión constante con Dios, terminas aceptando como propios pensamientos que vinieron para destruirte. Por eso, felicítate por estar aquí, porque mientras otros están consumiendo basura espiritual, contenido que entretiene pero no transforma, tú estás alimentando tu espíritu, tú estás fortaleciendo tu mente, tú estás construyendo un altar invisible en tu interior. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, no como una obligación, sino como un acto espiritual. Suscribirte es un acto de conexión, es decirle al cielo: estoy comprometido con mi transformación, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir afinando mi oído interno.
Y si no sabes cómo hacerlo, solo toca ese botón. No cuesta nada, pero abre puertas eternas. Y ahora te quiero pedir algo muy especial. Escribe en los comentarios lo que sientes que Dios te ha estado diciendo últimamente en tu mente. Esa palabra, esa advertencia, esa inquietud. Y si no sabes qué decir, solo escribe: Señor, habla a mi mente con claridad. Porque en esa frase Dios ya ve tu disposición. Y donde hay disposición, Él actúa. Y si ves a alguien en los comentarios pidiendo oración, no lo ignores. Ora por esa persona. Responde con una palabra de aliento, porque esta comunidad no es de espectadores, es de guerreros silenciosos que están aprendiendo a escuchar a Dios como lo hizo Rebeca, desde dentro, en lo secreto, en lo invisible, pero con una claridad que transforma la vida. En los próximos minutos vamos a ver cómo puedes reforzar esa conexión espiritual para que tu mente nunca más sea terreno de confusión, sino una fuente continua de dirección divina. Porque Dios no dejó de hablarte. Solo necesitas aprender a reconocer cuándo es Él quien está pensando contigo. En el silencio de la mente, donde habitan los pensamientos más íntimos, los que nadie más puede ver, Dios encuentra un espacio sagrado para revelarse. Allí, en esa tierra invisible donde se gestan nuestras decisiones, nuestras dudas, nuestras convicciones, es donde muchas veces el Creador ha intentado guiarnos, protegernos, hablarnos. Y sin embargo, también es allí donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles. Porque quien conquista la mente, domina la vida entera. La mente es el campo de batalla espiritual más decisivo que existe. No el cuerpo, no las emociones, no siquiera las acciones externas. Todo comienza y termina en la mente. Lo dijo claramente Jesús: lo que contamina al hombre sale del corazón. Y en el lenguaje bíblico, el corazón incluye también el centro del pensamiento, no solo la emoción. Y es por eso que una mente renovada, limpia y guiada por el Espíritu, es una herramienta de poder sobrenatural. Porque allí no solo se forman las ideas, sino también los impulsos que guían el alma hacia la obediencia o la rebelión. Rebeca Saldaña entendió esto después de muchas pruebas. Cuando por fin aceptó que ese susurro interno era Dios hablándole directamente, no desde el cielo, sino desde dentro, comenzó un proceso de transformación radical. Ya no solo escuchaba para actuar, también reflexionaba para entender, para discernir, para anticipar los ataques que venían. Una noche, durante una vigilia silenciosa, mientras oraba sin pronunciar palabra, su mente se llenó de una imagen muy clara. Una balanza. En un lado, un corazón. En el otro, un cerebro. Y ella entendió sin que nadie se lo explicara. Dios no quería que se guiara solo por la emoción, ni solo por la lógica. Quería que ambos estuvieran alineados con Él. Sentir, sí. Pensar también. Pero todo bajo la dirección de lo alto. Comenzó entonces un estudio profundo de las Escrituras, pero no como antes, esta vez leyéndolas como si fueran códigos secretos, buscando patrones, repeticiones, símbolos. Y empezó a notar cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla una y otra vez al pensamiento humano. En Génesis, Dios se manifiesta en los sueños de José, pero esos sueños eran más que imágenes. Eran mensajes cifrados, enviados al subconsciente, que solo podían ser entendidos con una mente despierta. En Proverbios, el sabio Salomón nos insta continuamente a buscar sabiduría, a adquirir inteligencia, a usar la mente como escudo. La sabiduría protegerá tu vida, escribió. ¿Y qué es la sabiduría sino la mente filtrada por el Espíritu? En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los Corintios: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Has entendido la profundidad de eso? No dice, cambia tus emociones. Ni siquiera dice, ten buenos pensamientos. Dice,
Toma tus pensamientos como prisioneros y somételos a Cristo. Eso implica lucha. Implica que los pensamientos no son neutrales, que no todo lo que se cruza por tu mente viene de ti. Algunos son semillas divinas, otros son flechas del enemigo, y la mayoría una mezcla. Y tú, como hijo o hija de Dios, debes aprender a distinguirlos. Rebeca comenzó a practicar un ejercicio que transformó su manera de pensar. Cada vez que un pensamiento fuerte le golpeaba la mente, una idea, una sospecha, una convicción repentina, se hacía 3 preguntas. ¿Este pensamiento trae paz o angustia? ¿Este pensamiento está alineado con la palabra? ¿Este pensamiento me impulsa a amar más, a servir más, a confiar más? Si la respuesta era sí en esas 3 preguntas, sabía que era de Dios. Si había confusión, temor, desesperación, detenía el proceso, oraba y no actuaba hasta que hubiera claridad. Así fue como evitó una traición interna en la iglesia. Una persona muy cercana a ella, aparentemente confiable, estaba intentando dividir el grupo de mujeres y crear una nueva congregación sin permiso pastoral. Nadie lo notaba, nadie sospechaba, pero Rebeca lo sintió. No por chismes, no por intuición, lo sintió en la mente. Un pensamiento insistente le decía: observa más, habla menos. Y así lo hizo, sin juzgar, sin confrontar, solo observó, oró, guardó silencio. Y en pocas semanas todo salió a la luz. La persona en cuestión fue desenmascarada, no por Rebeca, sino por su propia boca. Y en el momento más delicado del proceso, el pastor le preguntó: ¿cómo lo supiste? Y ella respondió: porque el Señor me enseñó a escuchar lo que pienso. Cuando Él pone ese pensamiento, ese tipo de discernimiento no se obtiene en seminarios ni con credenciales. Se obtiene con limpieza, con constancia, con silencio interior, porque la mente contaminada no discierne. La mente distraída no escucha. La mente acelerada no filtra, la mente orgullosa no recibe. Por eso, los grandes hombres y mujeres de Dios aprendieron a pensar menos como humanos y más como si tuvieran el pensamiento de Cristo. Y tú también puedes llegar ahí. No es imposible, no es privilegio de unos pocos. Es una disciplina, un estilo de vida, un entrenamiento continuo en el que decides: no quiero más pensamientos vagos, no quiero vivir por impulso, no quiero actuar sin saber si viene de Dios. Quiero una mente sensible, una mente santa, una mente obediente. Esa fue la transformación real de Rebeca. Pasó de ser una mujer correcta, obediente, buena, a ser una mujer afilada, certera, guiada por un radar invisible que estaba dentro de su cabeza y que respondía directamente al cielo. Y lo más impactante fue que, con el tiempo, ya no solo percibía lo negativo, también comenzó a tener pensamientos que eran como instrucciones. Llama a tal hermana, visita a este anciano, dile a esa joven que no está sola. Y cada vez que obedecía, algo ocurría. Alguien se quebrantaba, alguien confesaba que iba a rendirse. Alguien lloraba diciendo: yo le pedí a Dios una señal y usted vino. Y Rebeca no se sentía poderosa por eso, solo se maravillaba, porque entendía que el secreto no estaba en ella, sino en lo que pasaba cuando una mente humana es sometida día tras día al Espíritu Santo. La mente puede ser campo de batalla o puede ser trono. Tú decides quién se sienta allí. Tú decides si permites que Dios habite tus pensamientos o si los dejas en manos del caos. Pero cuando decides entregarla, cuando cada pensamiento es puesto bajo examen espiritual, cuando cada idea es lavada por la palabra, cuando cada impulso es frenado hasta que Dios confirme, entonces la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un canal profético. Una sala de control celestial dentro de ti, un lugar donde el cielo y la tierra se conectan en el silencio de una idea. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas gritar para ser escuchado, ni correr para llegar primero.
Solo caminas con una dirección que no se ve, pero que guía todo tu ser como una brújula eterna marcada por el dedo de Dios. La mente puede ser un instrumento celestial o un campo minado. Todo depende de quién la gobierna. Y si hay algo que el enemigo sabe hacer muy bien, es disfrazar sus pensamientos de verdades. Susurra con astucia, no grita, no irrumpe. Se cuela como una gota invisible entre las grietas de la mente del creyente descuidado. Porque no le hace falta poseer un cuerpo cuando puede habitar una idea. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque creen que si algo se siente real, entonces es verdadero. Pero no. El enemigo también sabe dar pensamientos que suenan lógicos, razonables, incluso bíblicos, pero están cargados de veneno. Una palabra torcida, un argumento disfrazado de sensatez, un razonamiento que parece justo, pero te aleja de la fe, del perdón, de la humildad. Así empieza el deterioro espiritual. Por eso, cuando hablamos de cómo Dios nos habla a través de la mente, no podemos dejar de hablar también de la guerra espiritual que se libra dentro de ella. Porque no estás solo tú en ese campo. El Espíritu Santo quiere hablar, pero el enemigo también. Ambos tocan a la puerta, ambos desean influenciar tu pensamiento, y tú decides a quién le abres. Por eso Pablo, sabiendo esto, escribió una advertencia urgente en 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando dijo sentidos, hablaba de la mente, del enfoque, del discernimiento. Eva no fue atacada con violencia, fue confundida. La serpiente no le gritó, le sembró una duda, le presentó un argumento, le instaló un pensamiento que parecía válido, y eso bastó para romper su comunión con Dios. La historia se repite cada día. Creyentes que aman al Señor, que van a la iglesia, que oran, pero permiten pensamientos equivocados. No valgo, ya es tarde para mí. Si fuera por Dios, esto no me estaría pasando. Estoy solo, nunca voy a cambiar. Esto es demasiado para mí. Y lo repiten tanto que termina pareciéndoles verdad, porque lo que piensas con frecuencia se convierte en tu realidad. Por eso, cuando Dios quiere levantarte, lo primero que hace no es tocar tu cuerpo, ni cambiar tus circunstancias. Lo primero que toca es tu manera de pensar. Porque si Él logra restaurar tu mente, lo demás se acomoda. Eso es lo que ocurrió con el endemoniado Gadareno. Lo conoces, ¿verdad? Vivía entre tumbas. Nadie podía dominarlo. Se hería, gritaba, estaba completamente perdido. Pero después de que Jesús lo liberó, ¿cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. No dice que estaba saltando, no dice que estaba hablando en lenguas, dice que tenía la mente en orden, porque una mente ordenada por Dios es una señal inequívoca de liberación verdadera. No siempre se necesita un milagro visible. A veces, el mayor milagro es que vuelvas a pensar con claridad, y cuando Dios toma el control de tu mente, pasan cosas preciosas. Empiezas a ver lo invisible, empiezas a intuir los peligros, empiezas a detectar lo falso, empiezas a tener pensamientos que no vienen de ti, palabras que no planeaste, sabiduría que no estudiaste, y lo más hermoso, empiezas a tener paz. Porque cuando tu mente está llena de Dios, aunque todo afuera esté mal, adentro hay descanso. Y ese descanso no te lo puede quitar ni el infierno entero, pero esa paz tiene un precio. Y es que tienes que aprender a cerrar las puertas. Sí, puertas mentales. Porque hay formas en las que le abres la mente al enemigo sin darte cuenta. Cuando consumes contenido tóxico, cuando repites palabras negativas, cuando permites el chisme, la murmuración, cuando insistes en pensar mal de ti mismo, cuando no vigilas lo que dejas entrar por los ojos o por los oídos.
Cada pensamiento que no vigilas es una entrada, y cada entrada no revisada se convierte en fortaleza, y cada fortaleza se vuelve un trono para el enemigo. Por eso Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo, ni uno, ni un rincón, ni una idea sin filtrar, porque si el enemigo no encuentra acceso, no tiene poder, pero si le abres la puerta, entra, y no viene solo. Entonces, ¿qué puedes hacer para proteger tu mente? Primero, llénala con la palabra. No solo léela, memorízala, que esté tan presente en ti que cuando un pensamiento extraño llegue, salte la alarma, que cuando venga la mentira, la verdad la expulse. Segundo, ora sin cesar. Y no necesitas hacerlo en voz alta. Haz como Nehemías. Ora en tu mente, mientras trabajas, mientras manejas, mientras cocinas. Ora con pensamientos. Ora en silencio. Pero mantente conectado. Tercero, entrena el pensamiento consciente. Hazte preguntas durante el día. ¿Este pensamiento honra a Dios? ¿Este pensamiento me da paz? ¿Este pensamiento me acerca a la fe o al miedo? Cuarto, perdona y suelta. El rencor contamina la mente más que cualquier otra cosa. La llena de argumentos falsos, de heridas abiertas, de ruido, y en ese ruido no se escucha la voz de Dios. Y quinto, decide en quién vas a confiar. No todo pensamiento necesita ser analizado. Hay pensamientos que solo deben ser rechazados. Hay ideas que debes expulsar sin ni siquiera detenerte a explicarlas. Rebeca Saldaña llegó a un punto donde, si una idea aparecía y no venía de Dios, simplemente decía en su mente: no acepto esto, no me pertenece, que el Espíritu Santo lo queme ahora. O seguía su día, sin darle poder al enemigo, sin entretener basura, sin dialogar con la serpiente, porque entendió que una mente alineada con Dios no es una mente vacía, es una mente blindada, llena de luz, de verdad, de dirección. Y tú puedes vivir así. No necesitas ser místico, no necesitas tener revelaciones profundas, solo necesitas estar dispuesto a pensar como Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos algún día. Dice que ya la tenemos. Solo falta usarla, afilarla, activarla y vivir desde ahí. Porque cuando lo haces, dejas de vivir por reacción y empiezas a vivir por revelación. Dejas de ser movido por lo que pasa afuera y comienzas a ser guiado por lo que Dios está haciendo adentro. Y eso es lo que hace que el enemigo tiemble. No es el grito, no es el carisma, no es la fuerza, es el creyente que piensa como el cielo, aunque viva rodeado de infierno. Has llegado hasta aquí. Has escuchado palabra tras palabra, pasaje tras pasaje, experiencia tras experiencia, y algo dentro de ti ha empezado a moverse. Quizás no puedas describirlo del todo, quizás es una mezcla entre paz y despertar, entre asombro y confrontación, pero lo que sí es seguro es que no eres el mismo que comenzó a escuchar este mensaje. Porque cuando uno empieza a reconocer que Dios no solo habita en templos, ni solo habla por profetas, sino que también puede vivir y hablar dentro de su mente, entonces todo cambia. Ya no necesitas señales externas para confirmar que Él está contigo, porque te das cuenta de que si afinas tu pensamiento, si limpias tu interior, si rindes tu lógica, tu mente se convierte en altar. Y sí, lo que has vivido durante este mensaje ha sido eso. Un altar invisible se ha encendido dentro de ti. Y no es emocionalismo, es revelación, es entendimiento. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que no necesitas correr tras cada voz que diga: así dice el Señor. No necesitas perseguir experiencias espectaculares para sentir a Dios, porque el Espíritu Santo ya está en ti y quiere hablarte, guiarte, dirigirte, formarte. Pero para que eso se mantenga,
Necesitas hacer algo más que simplemente creer. Necesitas consagrar, dedicar, apartar, vaciar tu mente de lo mundano y llenarla día tras día con el pensamiento de Cristo. Hoy vamos a hacer eso. Hoy, este momento es tu acto de entrega. Pero no lo haremos con euforia, lo haremos con solemnidad. Porque esto no es solo una oración final, esto es una consagración mental, una renovación espiritual completa del terreno más estratégico de tu vida, tu pensamiento. Cierra los ojos, deja que todo se calme, siente cómo la presencia de Dios empieza a rodearte, no solo por fuera, sino dentro de tu mente. Y mientras respiras profundo, empieza a entregar una por una esas ideas viejas, las que te detienen, las que te acusan, las que te limitan. Ahora escucha esta oración como si tu alma la dijera junto conmigo. Señor amado, tú sabes lo que he pensado. Tú has estado allí cuando mi mente se convirtió en tormenta, cuando no pude silenciar mis ideas, cuando pensamientos de miedo, de culpa, de confusión me rodeaban como sombras. Tú has visto todo y no te has alejado. Tú me esperaste, tú me cuidaste, tú seguiste hablándome en susurros, aunque yo no supiera que eras tú. Hoy vengo con todo lo que hay en mi mente, con lo bueno, con lo malo, con lo que entiendo y con lo que no, y lo pongo todo en tu altar. Padre, limpia mi pensamiento, sana las ideas que me hieren, arranca las mentiras que he creído como verdad, destruye las fortalezas mentales que el enemigo levantó durante años, rompe con toda estructura de dolor, de pecado, de orgullo, de miedo, y en su lugar siembra tu palabra, siembra tu paz, siembra tu voz, siembra dirección clara, discernimiento celestial, sabiduría divina. Quiero pensar como tú, quiero ver el mundo como tú lo ves, quiero entender la vida no desde mis traumas, sino desde tu propósito. Señor, desde hoy te entrego mi mente como mi ofrenda más íntima, no solo mi corazón, no solo mis palabras, sino mis pensamientos. Y te pido algo más. Enséñame a escucharte dentro, a reconocerte cuando me hablas sin voz, a obedecerte cuando me das una idea suave, a confiar cuando me llenas de una certeza que no puedo explicar. No quiero ser guiado por el miedo, ni por mi pasado, ni por mi necesidad de controlar. Quiero ser guiado por ti, aunque no entienda, aunque me cueste, aunque tenga que quedarme callado cuando todo en mí quiera hablar. Señor, si vas a hablarme desde dentro, entonces dame una mente en silencio, un pensamiento limpio, una conciencia afinada y una fe que no dude cuando tú susurres. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme guiado hasta este mensaje. Gracias por no soltarme nunca, aunque yo solté muchas veces la fe. Gracias por seguir hablándome, incluso cuando no sabía escucharte. Desde hoy, soy consciente de algo que nunca más quiero olvidar. Mi mente es tuya, mi pensamiento te pertenece, mi vida será guiada no por ideas sueltas, sino por tu voz constante que me habla desde lo invisible. Amén. Respira, siente. No tienes que hacer nada más, solo eso, estar presente. Porque este momento no se trata de emoción, se trata de santificación. Lo que Dios acaba de hacer dentro de ti no necesita espectáculo. Se activó una nueva sensibilidad en tu interior, y a partir de ahora, cada vez que un pensamiento llegue, tú sabrás si es él, porque lo vas a sentir, porque el discernimiento ya está en ti, porque este mensaje fue la confirmación de que Dios sí te habla, y te habla con más frecuencia de lo que imaginas. Cuando recuerdes palabras del pasado, cuando repases ideas que volvían sin motivo, cuando sientas esa inquietud en medio del día, no lo ignores más, no lo expliques, no lo razones, solo ora, solo di en tu mente, Señor, si eres tú, aquí estoy, guíame. Esa simple frase bastará para que el cielo se active.
Y cuando mires atrás, en unas semanas, en unos meses, te darás cuenta de que fue en este momento, en este mensaje, que empezó tu verdadera comunión con Dios. No en el templo, sino en tu propio pensamiento. Él nunca se fue. Solo estaba esperando que aprendieras a escucharlo donde siempre ha estado, adentro, en lo más profundo, en lo más tuyo, en lo más puro, en tu mente consagrada.